Bien, ahí comenzamos a grabar. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a coordinar este panel, esta mesa de discusión. Para mí es un placer presentar a estos cracks, miembros del Centro de Estudios Comparados, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Y bueno, aunque probablemente ya los conozcan, les voy a mencionar un brevísimo CV de cada uno para que después, ya sin más demoras, puedan instruirnos con las presentaciones que prepararon para nosotros para el día de hoy. Gastón Suruyán es doctor en Ciencia Política, máster en Ciencia Política y Sociología, y licenciado en Ciencia Política. Es profesor adjunto en Teoría Política 3 y Teoría Política 1 en la UNR y la UNL respectivamente, y es investigador del CONICET. También dicta cursos de posgrado regularmente en los doctorados y maestrías de Rosario y Santa Fe. Su ponencia para hoy es la decisión de Sophie, soberanía, justicia y triage en tiempos de pandemia. Por otro lado tenemos a Sebastián Castro Rojas, que es doctor en comunicación social, máster en comunicación y licenciado en comunicación social. También es profesor adjunto en el dictado de las asignaturas taller de tesis, de tesina y convergencia tecnológica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es docente e investigador del área de comunicación digital de la Universidad Nacional de Rosario y ha dictado también cursos de posgrado en el doctorado de Comunicación Social y en la maestría de Comunicación Digital Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario. Y su ponencia para hoy se titula Datos, Apps y Vigilancia Post-Pandemia. Así que bueno, sin perder más tiempo, les doy la palabra primero a Gastón y después a Sebastián, para después poder dar lugar a una serie, a una ronda de preguntas y respuestas, y si se presta al diálogo. Bueno, muchas gracias, Gisela. Buenas tardes a todos. Y sepan disculpar, yo no me manejo bien en estos medios, así que me verán de esta manera y como pueda. Como hablamos con Sebastián cuando nos comunicamos para pensar esta charla, es demasiado difícil poder decir algo sobre la pandemia que escape a mera especulación. Es más, lo que yo voy a comentar ahora son especulaciones que surgieron en distintos grupos de WhatsApp donde participo. Nadie es un especialista en esta problemática, a nadie la pandemia lo encontró estudiando este problema, con excepción, como todos sabemos, de CISEC, que tiene miles de manuscritos guardados en su pendrive para ser publicado en momentos excepcionales. Es más, tiene un manuscrito de la afiliación al Partido Comunista de Donald Trump, tiene un manuscrito de qué pasa cuando los marcianos vuelven a la Tierra, etcétera, etcétera. Por eso, como yo no soy CISEC y no puedo sacar un libro a las 2 semanas de la pandemia, lo que quiero compartir con ustedes son ciertas preocupaciones. Es un juego de especulación en el que se van a decantar ciertas preguntas que tamizo con lecturas previas sobre teoría de la justicia, sobre filosofía política, lecturas hechas para otro contexto y lamentablemente también para otro mundo. La famosa definición de Carl Schmitt, recordemos, soberano es quien decide sobre el estado de excepción, no es solamente un criterio para definir la soberanía o para articular una teoría decisionista. Es más bien una clave heurística para comprender la naturaleza de los conceptos. ¿Qué significa esto? Solamente en situaciones límites, en situaciones extremas, los conceptos permiten desnudar su verdadera frontera. Solo estos escenarios permiten develar hasta dónde llegan los conceptos, su alcance y quizás también el núcleo de los conceptos. Es por eso que si uno quiere comprender la concepción de amor romántico, debería acercarse a Romeo y Julieta, porque es ahí donde este amor es llevado al límite. Para bajar un poco, si uno quiere comprender la definición de 9, o sea, de centro delantero, uno no puede aprenderla en un partido amistoso donde su equipo va ganando 6-0 y el 9 mete el gol número 7. Uno solamente lo va a comprender la definición de lo que es un 9 cuando un jugador mete el gol en el último minuto de descuento. Para los jóvenes de mi edad, esa es la diferencia entre Batistuta y Crespo. La pandemia
como situación excepcional, nos podría decir algo más sobre ciertos conceptos claves, o al menos pensarlos desde otro lugar. Y acá dos conceptos son los que pienso o se puede repensar. En primer lugar, la justicia, en especial la idea de justicia distributiva, es decir, cómo se administran recursos escasos, qué criterio debe aplicarse para la distribución de estos recursos. Y en segundo lugar, el concepto de decisión, que implica la soberanía. Profundizar en ciertas aristas no estudiadas de la decisión, su consecuencia subjetiva y fundamentalmente comentar el carácter trágico que necesariamente debe tener toda decisión. El COVID-19 nos puso ante una terminología relacionada con las ciencias médicas que para muchos de nosotros era desconocida y ante problemas que ni siquiera nos podíamos imaginar que iban a suceder. A mí personalmente lo que más preocupación me genera es la escasez de recursos. O sea, la escasez de recursos como camas, de terapia intensiva, respiradores, para atender a todos los que oportunamente lo necesiten. Veamos algunos números que, como sabemos, en estos tiempos son bastante relativos. En marzo de este año, un estudio estimó que a nivel mundial, para hacer frente al COVID, se necesitarían 880.000 ventiladores más de lo que existen. Estados Unidos solamente va a necesitar 75.000 ventiladores más de lo que existen. En un estudio de ese mismo país, el 21 de mayo, estimó que el peor escenario es que por cada ventilador que hay, va a haber 36 pacientes. México, para ir a otro país, evalúa que tendrá un déficit de 5.000 ventiladores. En nuestro país, un estudio que salió la semana pasada, no quiero discutir su veracidad, su rigurosidad o no, de un científico CONICET, estipula que para el 23 de junio, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ya estará totalmente ocupada. Y después, bueno, lamentablemente, esto no es futurología ni ciencia ficción. Italia e India, por solamente mencionar dos casos los más destacados, han vivido esta situación, donde había más enfermos que recursos. Situación que generó varias consecuencias. En primer lugar, revitalizó y dio a luz a los cuantiosos comités de ética de distintas partes del mundo, comités que, como todos sabemos, los que alguna vez hicimos ciencia o tratamos, son ignorados o no se le da la atención que merece. Por otro lado, llevó a los médicos, nuevamente los italianos es el caso que tenemos más presente, a actuar según los parámetros de la medicina catástrofe, generando el estrés y las dudas morales que cualquier catástrofe generaría. Esta situación de más enfermos que recursos se vio anteriormente en el mundo. Para no irnos tan lejos en el tiempo, el huracán Katrina, seguramente, lo debería estudiar más, yo no lo sé, pero el INCUCAI tiene estos ciertos problemas, debe coordinar escasez de recursos con mayor cantidad de enfermos, pero sobre todo se vivió en tiempos de guerra. Fue en la guerra napoleónica, en la batalla de Jena, donde se puso en funcionamiento por primera vez lo que se conoce como triage. Es decir, la adopción de un criterio de selección de pacientes para ser atendidos con prioridad. Triage en francés es literalmente cribar, separar aquello que debe ser atendido en este caso de aquello que no. En el caso de esta guerra, se priorizó la atención de aquellos heridos que, sin importar el rasgo, pero se dejaba de atender a los mutilados que tenían muy poca posibilidad de sobrevivir. Todo triage supone un criterio de selección. El de la batalla de Jena, como veremos, es un criterio utilitarista, teleológico, en donde está orientado hacia una finalidad, hacia un fin. Este fin es, obviamente, definido por la futura victoria bélica. Este es el sentido que engloba la atención o no de los pacientes, su condición de soldado y su utilidad como tal.
Un documento que salió en estos últimos días del Colegio Italiano de Anestesia, Resucitación y Cuidados Intensivos, explícitamente relaciona las decisiones morales que deben tomar los médicos con la de los triage en los casos de guerra, en donde se reconoce que no se va a poder dar cuidado intensivo a todos los pacientes. Quizás los que estudiaron en la antigüedad van a decir esto no es una novedad. Desde Platón en adelante hay una suerte de triage. Platón, por ejemplo, en la República decía aquellos que son enfermos hay que dejarlo morir porque la medicina, siguiendo el principio hipocrático, no era para la gente enferma. Y algunos también pueden objetarme que el criterio que realmente pesa en nuestras sociedades es el criterio del dinero. Sin embargo, acá voy a, muy brevemente, porque no me voy a expander en este sentido, primero hay que relativizar si el dinero en estas situaciones es tan eficiente como parece. Y segundo, el dinero, para la mayoría de los pensadores neoliberales, no es un criterio de justicia. El mercado, mejor dicho, no es un criterio de distribución de justicia. O sea, el mercado no es justo. No tiene por qué serlo. Acá estamos pensando en justicia. Hayek va a decir, el mercado no es ni bueno ni malo. Es eficiente. Entonces, si quitamos el mercado, ¿cuáles son los distintos criterios disponibles para pensar un triage? Según David Mangus, que es el director del Stanford Center de Ética Biomédica, hay 3 criterios: el prioritarista, el igualitarista y el utilitarista. El primero, muy rápidamente, se centra en las personas, en tratar de atender a las personas que están en una situación más grave. De alguna forma es el criterio que se da en situaciones normales, que en las situaciones normales se aplican las guardias. Si uno va con una pata quebrada y otro va con 2 balazos, obviamente una guardia médica razonable atenderán primero al que tiene 2 balazos. Si uno se lee, ¿no es cierto?, las recomendaciones del Ministerio de Salud argentino, se basa en este criterio. Se discrimina 3 niveles: emergente, urgente y no urgente, y se implementan circuitos de atención diferenciadas para cada uno de los mismos. Ahora bien, el criterio prioritarista y las recomendaciones, en consecuencia, del Ministerio argentino, evaden el núcleo del problema, que este es un criterio para una situación normal. No se enfrenta a la situación límite, que es la escasez que nosotros pretendemos entrever. ¿Qué pasa cuando 2 personas en igual estado de gravedad no tienen recursos para ser atendidas? El prioritarismo, por otro lado, se basa exclusivamente en razones clínicas. Ahora, cuando llegan los casos límites, nos damos cuenta que las razones clínicas no son suficientes. Cuando hay 2 personas nuevamente con el mismo diagnóstico y hay un solo respirador, ya no es un problema médico, sino que es un problema, como voy a tratar de argumentar al final de esta charla, político. Los otros 2 criterios son el par conceptual, que durante quizás toda la modernidad, y específicamente los últimos 50 años, han dominado la teoría de la justicia. Igualitaristas y utilitaristas. Para los que me han sufrido en clase, recordarán cuando yo hablo de Rawls y sus críticos o sus debates. Ninguna de estas perspectivas, vale aclarar, fue pensada o articulada para una situación como esta, ¿no? Ni Rawls ni sus críticos estaban pensando en un contexto como este. Por lo que nuestros ejercicios son una suerte de juego que nos va a ayudar contra lo que piensan muchos de nuestros colegas, para comprender que las teorías importan. La postura igualitarista, la de Rawls, es la más conocida, la vamos a utilizar, como dijimos, para un contexto en que no se pensó. En primer lugar, ¿el igualitarismo de qué parte? Parte del supuesto de que no se puede discriminar a ningún paciente por razones que excedan lo que podríamos llamar el prioritarismo. Es decir, en una situación normal, ambos van de la mano, el igualitarismo y el prioritarismo. Es decir, la prioridad la tienen los que están más graves. El principio deontológico que defiende los igualitaristas es que no se puede priorizar ningún bien por sobre el derecho de una persona. Es decir, si hay un paciente grave de 80 años, tiene que tener la misma posibilidad de ser atendido que un paciente grave de 20. Esa es
la situación que uno elegiría bajo un velo de ignorancia. Yo no conozco ni mi edad ni mi estado de salud, por lo tanto yo elegiría la peor posición posible. Pero acá aparece una ironía. Ante un escenario de escasez de recursos como el que estamos describiendo, el principio igualitarista necesariamente va a ser traducido en el principio primero llega, primero es atendido. Es decir, en el azar. Porque el azar es la única opción deontológica disponible que queda en un escenario como este. Si sigo defendiendo el derecho, el principio, perdón, de la prioridad del derecho sobre cualquier idea de bien. El criterio igualitarista no puede subordinarse a ningún objetivo, sino que debe tratar a todas las personas de manera igual. Obviamente esta opción debe satisfacer ciertas condiciones. La accesibilidad geográfica al centro de salud, o sea, que todos tengan la misma distancia hacia un centro de salud, ¿no es cierto? Ahora bien, esta perspectiva igualitarista, llevada a una situación límite, muestra un punto ciego. No es azaroso que Rawls haya estipulado en su presupuesto que su teoría solamente tiene validez en un escenario de escasez moderada. En un escenario como el que estamos describiendo, la escasez general hace que la justicia repose justamente en aquello que quería subsanar, la fortuna. En una situación límite comprendemos ese hilo que hermana a las dos ciegas de la teoría política, justicia y fortuna. El utilitarismo, ¿qué objeta el igualitarismo? Que en una situación de escasez como la que estamos planteando, el igualitarismo genera resultados ineficientes. El utilitarismo va a cambiar el anteojo con el que miramos. Ya la prioridad no van a ser los derechos individuales, sino el objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas. Por lo que es factible sacrificar una vida si me genera un resultado mayor. Si uno lee todas las recomendaciones de los distintos centros de bioética a nivel mundial, este es el criterio que recomiendan, ¿no es cierto? La idea de maximizar los beneficios para la mayor cantidad de personas. O sea, lo que lleva a que el acceso al ventiladores, a camas de terapia intensiva, cuando son escasos, se restrinjan solamente a aquellos que tienen más posibilidad de éxito terapéutico. Es el criterio que se utilizó en casi toda la mayoría de estas situaciones. Ahora bien, si toda teoría de la justicia esconde una idea de sociedad, el utilitarista o la teoría de la justicia utilitarista la grita fuerte. Porque lo que hay que ver es cómo se construye el criterio de utilidad que está en este triage. ¿Qué variables utiliza? En el pasado reciente, no hay que irse muy lejos, hace 40, 50 años, el criterio de utilidad estaba compuesto explícitamente por ciertas características cualitativas y morales, por lo cual un hombre que iba a la iglesia y que tenía 5 hijos tenía prioridad por sobre un ateo que no tenía descendencia para recibir este tipo de atención médica. Por suerte, en esta crisis del COVID, estas cuestiones morales se han dejado de lado y lo que se trata de maximizar es años vida, y en particular años vidas con calidad. Este criterio que a priori es más objetivo, pero como vamos a ver, esconde ya una idea de sociedad. Se utilizan distintos indicadores, yo me gustaría poderse mostrar acá, pero tengo disociada computadora de teléfono. El más conocido es el Quality Adjustment Life Year, o la escala de Rothwood, ¿no es cierto? El primero es un índice que contempla años de vida con calidad de vida. Por lo tanto, si una persona de 20 y una de 80 necesita un respirador, se privilegia al de 20, pues tiene más años por delante. En términos marxistas, se gana más años sociales. Si ambos tienen la misma edad, se va a privilegiar a quien tenga más posibilidades de sobrevida, con calidad. Lo que lleva a analizar enfermedades previas, etcétera, etcétera. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias recomienda explícitamente que si hay pacientes con poca probabilidad de éxito terapéutico, por enfermedad, etcétera, etcétera, en una situación crítica como esta, no deben ser atendidos, no deben ser recibidos, mejor dicho, en cuidados intensivos. Y ante 2 personas con similar, se debe aplicar este indicador que hemos comentado anteriormente.
El utilitarismo reconoce que la admisión de una persona implica negar a otro la posibilidad, y ante ese caso hay que aplicar el criterio costo-beneficio. De alguna manera, la película, la famosa película de Meryl Streep, La decisión de Sophie, que da título a esta charla, se basa en este criterio. Acá una nota a pie. Yo sigo un principio, que si es una película clásica, no existe el spoiler. Es un defecto del que escucha, no el que la relata. Por lo tanto, no, esta es una película clásica, por lo tanto tengo todo el derecho a comentar de qué va esta película. Sophie va a un campo de concentración nazi y está obligada por uno de estos soldados a elegir la vida de su hijo o la vida de su hija. El criterio que utiliza Sophie es el criterio utilitarista. Elige a su hijo porque es más robusto y con más capacidad de sobrevivir en un campo de concentración. Escenario que no es puramente imaginativo. Si uno lee Los orígenes del totalitarismo de Arendt, se va a dar cuenta que este tipo de situaciones en los campos de concentración eran bastante más de lo normal y tenían como objetivo matar la persona moral de que estaba en esos lugares. Es cierto que en el seno de estas recomendaciones hay ciertos principios que nos generan cierto rechazo. Por ejemplo, en España recomienda que cualquier paciente con deterioro cognitivo por demencia u otras enfermedades degenerativas no sea subsidiario de una ventilación mecánica. O el principio de que hay que maximizar el beneficio del máximo número de personas, que significa salvar a una persona que tenga a su cargo mayor gente. Por lo tanto, un hombre, padre de 10 hijos, va a ser beneficiado más que un hombre que no tenga hijos. Esto siempre tiene un problema, porque todos sabemos también desde Platón en adelante que un zapatero es mucho más útil que un abogado, y sin embargo no andamos matando abogados por ahí. Más allá de este rechazo epidérmico, hay algunas recomendaciones que tenemos intuitivamente incorporadas. Por eso, la idea de que cuando muere alguien joven nos genera una sensación mucho más de injusticia que cuando muere alguien viejo, o lo mismo sucede cuando muere un padre de familia con muchos hijos a cargo que cuando muere uno soltero. Sin embargo, voy a tratar de desconstruir estos supuestos y observar que los mismos no son tan objetivos o puramente clínicos. En primer lugar, y acá viene quizás lo más discutible de mi hipótesis, ¿por qué una persona vieja genera menos utilidad social que un joven? La sociedad italiana recomienda explícitamente que aquellos mayores de 60 a 65 años en este contexto no reciban ayuda intensiva, cuidados intensivos. El principio años-calidad se remite solamente a un sentido biológico, pero si el concepto de utilidad social le añadimos experiencia de vida, sería mucho más racional en términos utilitaristas sacrificar a los más jóvenes en detrimento de los más ancianos. Es más, entre un bebé que no nos aporta nada de experiencia social y un hombre de 70 años, no sería, lo más racional sería matar al bebé. Por otro lado, podemos pensar que priorizar a los más jóvenes obedece no a un principio igualitarista, no un principio, utilitarista, sino un igualitarista. Dar a todos una suerte de mínimo de años para que tengan un paquete de años iguales para realizarse. Esto supondría que todas las personas que viven tienen que realizar ciertos objetivos. Que yo, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, supongamos. Así, por lo tanto, una persona de 65 años tendría un paquete de años para hacer estos objetivos. Criterio que se llama criterio de igualdad de oportunidades vitales. Sin embargo, esto también puede ponerse en cuestión porque un hombre de 50 años ya puede haber realizado estas concepción de buena vida y uno de 70 años no la ha podido realizar todavía. Entonces habría que matar al 50 que ya se casó, tuvo hijos, plantó un árbol y escribió un libro. El criterio de maximizar años también tiene otro problema, que es el de la doble penalidad. Pues, si se debe negar asistencia a aquellos que tienen enfermedad preexistente, pues tienen chance de sobrevivir, se debe tener en cuenta que muchas enfermedades que agravan el coronavirus, como la diabetes, dependen en un alto porcentaje de cuestiones socioeconómicas. Entonces, este principio supondría penalizar a los sectores de más bajos recursos por sobre los que tienen más recursos. Aparte, supone que los años vida de alguien con una enfermedad anterior, hipertensión o alguna discapacidad, tiene un valor cualitativo menor que los años vida de aquellos que no tienen ese problema.
El problema mayor de los distintos criterios utilitaristas es responder a la pregunta sobre qué es un año calidad de vida. La crítica deontológica acá, en mi parecer, sigue siendo válida. Sea cual sea el criterio, incluso solamente clínico, una idea de año calidad a nivel social atenta contra derechos individuales. Yo, sintéticamente, para terminar, esta discusión me permite llevar a ciertas conclusiones frágiles en torno a la política y a la soberanía, a la justicia. Lo primero que se atisba es que la elección de qué sistema de triage utilizar, de cuál criterio de justicia acudir, es más, hasta de cuál criterio utilitarista utilizar, tiene las características de una decisión política. Y esto tiene varias implicancias. En primer lugar, no puede dejar de ser en manos de personas privadas. No puede ser dejado en manos de médicos. No solamente por las consecuencias sobre la prosperidad moral que esto conlleva y que hemos visto en Italia, sino también porque la decisión en torno al triage es una decisión en torno a qué tipo de comunidad política se pretende cimentar. En segundo lugar, al ser una decisión política y pública de carácter schmittiano, como hemos dicho, no hay ningún criterio último que me permita seleccionar a una por sobre la otra. O sea, no hay ninguna norma, no hay ninguna racionalidad que nos diga qué camino seguir, más que la pura decisión. Decisión que puede ser del Ejecutivo, del pueblo, del Parlamento, de cómo ustedes conciban la democracia. Esto es la indecibilidad propia de este tipo de decisiones del soberano y, como sabemos, también de Dios. Tercero, este escenario nos permite entrever una arista poco estudiada de la decisión por Carl Schmitt, el carácter trágico de la decisión. Toda verdadera decisión implica una tragedia, y acá me detengo un poco. ¿Qué es la tragedia? Martha Nussbaum dice que la tragedia supone un choque de enfrentamiento entre dos concepciones buenas, entre dos bienes, que no se puede jerarquizar. Vayamos a las tragedias griegas. Antígona, el choque entre la ley del pueblo, la ley de la polis y la religión. Agamenón tiene que elegir entre matar a su hija o el éxito en Troya. Un conflicto trágico se da cuando hay una reprobable acto que se realiza sin coerción física y con plena conciencia por parte de una persona cuyos compromisos morales lo impulsan o lo impulsarían normalmente a rechazar este acto. Es decir, no existen tragedias cuando me dan a elegir entre un Pinot Noir y una película de Suar. Existen tragedias cuando hay dos bienes que se enfrentan y no hay ninguna forma a priori de definir cuál es la mejor opción. Esto es lo que Weber definía como el politeísmo de los dioses. Por eso, la decisión que toma Sophie, que toma Meryl Streep, es trágica. No porque sea triste matar a un hijo, debe ser tristísimo, sino porque la tragedia está encripta en esta decisión que es imposible de fundamentar, que es pura decisión. Ese es el carácter o la situación en la que estamos, esperemos que no lleguemos, pero en la que podemos estar. La decisión de Schmitt y la tragedia comparten este elemento de no estar atada a ningún fundamento ulterior. Y vuelvo a repetir, y con esto termino, tienen que ser tomadas por el sector público y político. No se puede dejar en manos de privados, porque supone una responsabilidad y una carga que debe ser asumida por toda la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gastón. Muy fuerte. La charla ya hay un par de preguntas en el chat, pero vamos a dejarla para el final, así también Sebastián puede responder las que vayan surgiendo después de su ponencia. Así que, Sebastián, te escuchamos. Perfecto, bueno, gracias Gisela. Saludo a la gente que está presente, a los que nos acompañan. Obviamente que luego de la exposición de Gastón voy a quedar muy atrás, ¿sí? Él había dicho que no tenía muchas cosas para decir y en realidad creo que el tiempo no le alcanzó para decir todo lo que tiene para decir. Así que me parece que vamos a seguir charlando en otro momento. Cuando, digamos, empezamos a tratar de pensar sobre
la articulación y tratar de ver de qué manera podíamos encontrar esta vinculación entre lo que era la decisión de Sofía y algunas de las cuestiones que me estoy preguntando, ¿sí? Tratábamos de pensar que hubiese una articulación directa. Y la verdad que con lo que voy a decir hoy, o ahora, no le encuentro una vinculación directa, pero sí algunas aristas que podrían pensarse a partir de el totalitarismo de Arendt, la cuestión de la justicia, la cuestión de algunas características. Lo que a mí me interesa plantear son más que respuestas, preocupaciones. Digo, yo, digamos, con el COVID lo que me ha pasado es que veo el funcionamiento mediático, veo el funcionamiento de las instituciones, veo el funcionamiento de las redes, veo el funcionamiento de las diferentes instituciones y estoy preocupado. Pero no es que esté preocupado porque esto no se daba antes. No, en realidad hay una evidencia, digamos, se ha visibilizado un montón de situaciones en las cuales las tecnologías están cumpliendo un rol central, ¿sí? Y eso sí creo que es importante. Entonces, para pensar esta situación, yo me voy a remitir a lo que es el inicio de la digitalización y voy a compartir algo que he preparado. Vamos a ver si lo puedo compartir. Vamos a compartir la pantalla, a ver si puedo. Si sale. Compartir. Díganme si se ve, si no se ve. A ver. ¿Se ve? ¿No se ve? Aún ¿Se no, ve? pero tarda. Todavía Todavía no, Sebastián, pero a veces tarda unos minutos. Ah, bueno. Sí. Díganme cuando ya haya imagen entonces. Yo para no volver. Bueno, decía, la cuestión de empezar a pensar el COVID, las tecnologías y un poco la excusa que me puse con respecto a los datos y la vigilancia. Digo, cuando uno empieza a pensar esto, uno empieza a pensar en el desarrollo de lo que fueron las primeras infraestructuras tecnológicas. Y en eso Internet y la red de redes cumple un rol central. Hoy vivimos en una especie de dataísmo, es decir, nos interesa el dato y hay como una cuestión hasta, si se quiere, de necesidad de poder datificarlo, o los datos son los que prevalecen en las decisiones, o los datos son los que prevalecen en la cuestión de tomar decisiones con respecto a quién vive y quién muere. Los datos prevalecen a la hora de decidir cuántas camas hay ocupadas y cuántas no. Y creo que en esto, digamos, las tecnologías están cumpliendo un rol central. Pero hemos pasado por momentos, ¿sí? Y esos momentos son hasta, si se quiere, podemos pensarlos como situaciones en donde convivimos con la pandemia y tenemos necesidad de información y estamos atentos. Y hay otros momentos en los cuales nos juega una mala pasada y en realidad no estamos tan atentos y queremos que esto pase, ¿sí? ¿Ya se ve la presentación? No. ¿No se ve? No. Entonces, ¿qué hice mal? A ver. Compartir, ya la compartí. A ver ahora. Perdón, a veces cuando hay varias pestañas y estás compartiendo, tenés que pararte justo Por eso. sobre la pestaña. ¿Ahora sí? No, todavía no. Voy a ir para atrás. Yo la estoy viendo, ¿eh? Y me dice ocultar. Claro. Voy para Yo atrás de ayer di nuevo. clases durante 45 minutos pensando que lo estaba dando. Bueno. Pero bueno. Ahora, entonces voy a sacar las otras pestañas. Mientras, vamos a ver ahí. ¿Ahí se ve? No. No. Tampoco. A ver si le pongo. No. Vieron que puede fallar, ¿no? Siempre funciona y cuando lo tienes que hacer no te funciona. ¿Me querés mandar al WhatsApp y yo trato de proyectarla? No te hagas problema, Gisela. Si sale y si no, seguimos. Bien.
Porque en realidad son datos y, bueno, justamente, ¿no? La cuestión de empezar a pensarlo. A ver, voy a ir para atrás, la voy a cerrar. Vamos a ver si... La abro de nuevo. Hubo un error al compartirla, me dice. Ahí vamos de nuevo. Vamos a intentar hacerlo de nuevo. Y pantalla completa. Compartir. Bueno, hago un intento más y si no se puede, le doy adelante. No aparece, ¿no? No. No. Listo. Le doy adelante. Bueno, decía esta cuestión de la digitalización. Si uno empieza a pensar el tema de cómo lo vivimos o cómo nosotros nos posicionamos delante de lo que fue el COVID, es como que vivimos, recién decía, en ciertos momentos en cuanto a la necesidad de información, ¿sí? Entonces tuvimos un primer momento de conocer no solo las cuestiones que hacían a la transmisión de la enfermedad, sino seguíamos de cerca y muy atentamente la cuestión de qué manera se iba expandiendo por el territorio, cuántos eran los infectados, de qué manera esos infectados se transformaban en víctimas y seguíamos atentamente los datos de la evolución de la pandemia. Luego, y estábamos lejos, ¿no? Nosotros estábamos, en los primeros 10 o 15 días, estábamos muy distantes. Empezaron a surgir aplicaciones, empezaron a surgir posibilidades de ese seguimiento, y nosotros, sí, interiormente, comenzábamos a tener una mayor cercanía con el virus y la pandemia. Esa cercanía se da no solamente a partir de seguirlo, sino que empezamos a ver de que los Estados-nación empiezan a cumplir un rol central en tratar de clasificar no solamente a los infectados, sino también a aquellos que tienen posibilidades de sobrevivir y aquellos que no tienen posibilidades de sobrevivir. Entonces también tenemos ahí esa cuestión de clasificar a los enfermos. Pasamos a los 20 días, si uno lo piensa, en una instancia en la cual la cantidad de infectados pasa a ser una situación en la cual comienza a convivir con la cantidad de fallecidos. Y ahí también es el dato lo importante. Es decir, siempre nos manejamos a partir del dato. ¿A dónde quiero llegar con esta clasificación? Es que nosotros inconscientemente pensamos y nos manejamos a partir de hacer un seguimiento, ¿sí?, de las aplicaciones o ese seguimiento que intentamos hacer de la pandemia con las tecnologías. Y lo que a mí me está preocupando es algo que ya vivimos en otros momentos, ¿sí?, y que tiene que ver con de qué manera nosotros le damos a las grandes empresas y a las corporaciones nuestros datos sin recibir nada a cambio. Pero más allá de que les damos los datos sin recibir nada a cambio, lo preocupante es que estas empresas manejan los datos personales, manejan las situaciones individuales y las hacen públicas. Entonces, lo que a uno en este momento le preocupa es ese ojo, ese panóptico, ¿sí?, que Foucault lo había pensado a partir de las instituciones y estas instituciones carcelarias, ¿sí?, a partir de los hospitales, y ese ojo que nos está mirando y que nos sigue. Y que nos sigue a partir de las aplicaciones que hoy están poniéndose en juego. Es decir, las aplicaciones para saber si estamos enfermos, las aplicaciones para saber dónde estamos, las aplicaciones que nos continúan, ¿sí?, y tratan de ofrecernos seguridad cuando en realidad lo que nos están haciendo es controlando nuestros hábitos. Digo, con esto nosotros como sujetos ya lo experimentamos y lo vivimos con las otras aplicaciones, pero ahora me parece que hay una cibervigilancia puesta en juego y que esa cibervigilancia
está aceptada por el sujeto. Entonces son formas de ejercer el control sobre los ciudadanos. Nosotros antes teníamos la posibilidad, en algunas aplicaciones, de decidir si aceptábamos o no que nos dé el recorrido que hacíamos. Pensemos con Google, ¿no? Pero estas aplicaciones, como por ejemplo Contar o la de la provincia de Santa Fe, o las aplicaciones que hay en funcionamiento tanto en Europa como en Oriente, lo que hacen es acumular datos para el control de los sujetos. Acumular datos para conocer qué es lo que hace, dónde hace y cómo lo hace. Y eso sí realmente, digamos, me preocupa y me deja pensando sobre ciertas cuestiones que hacen a cómo los algoritmos, ¿sí?, no son neutrales en esta situación y cómo se ponen en evidencia a partir de la pandemia. Me parece que hay cuatro lugares para pensar, ¿sí?, y que tienen que ver con formas de ejercer el poder y el control. Primero, hay una sobrevigilancia, o estamos viviendo una sobrevigilancia. Esta sobrevigilancia se da a partir de que nuestra privacidad, ¿sí?, nuestra privacidad se ve invadida y genera una cantidad y volúmenes de datos que es posible hasta prever nuestros comportamientos. Hay una segunda cuestión que es la influencia. Es decir, nosotros como sujetos somos sujetos hackeables. Y a partir de la información que nosotros compartimos, la información que nosotros subimos, ¿sí?, hay una retroalimentación a partir de lo que hacemos, nuestras conductas, las maneras de hacer, las formas de pensar, que son alterables y moldeables. La tercera, una sobrecarga cognitiva. El volumen de información, ¿sí?, que nosotros le damos a estas aplicaciones, el volumen de información que nosotros le brindamos al otro, hace que nosotros interactuemos, ¿sí?, pero que en realidad estamos continuamente haciendo cosas, moviéndonos, y no tenemos ese instante que necesitamos para decidir sobre información buena e información mala. Algunos lo llaman a esto la infopandemia. Había un autor como Alfons Cornella que hablaba de la sobreabundancia informativa o la infocomunicación, sí, la infodemia y la infocomunicación. Y el cuarto sería la pérdida del autocontrol, ¿sí? Es decir, estas tecnologías generan una sobreestimulación y ya no controlamos ni siquiera nuestros sentidos, no controlamos lo que hacemos, no controlamos cómo lo hacemos, ¿sí? Y generamos una creciente dependencia. Ya no tenemos la posibilidad de elegir, sino que decidimos estar ahí adentro. Creo que estas cuatro situaciones, ¿sí?, lo vuelvo a repetir, la sobrevigilancia, la influencia, la sobrecarga cognitiva y la pérdida de autocontrol, son estas nuevas formas de ejercer el poder y el control a partir de los datos. Y nosotros, ¿sí?, no inconscientemente, sino que conscientemente, le decimos que sí, porque nos bajamos las aplicaciones y decidimos ser vigilados por este gran hermano, ser vigilados por el Estado. Creo que hay una diferencia ahí con respecto a lo que se da en Occidente y en Oriente, ¿sí?, y que tiene que ver con que en Occidente somos un poquito más que retaseamos la información. Y en Oriente es como que, sobre todo en algunos estados, están mucho más acostumbrados, no digo que esté bien, pero que están mucho más acostumbrados a ser vigilados y decidir que su información es la información del Estado. Con eso cierro. Y lamento no haber podido compartir la presentación que había decidido. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, también. Vamos a pasar, les voy a leer algunas preguntas que fueron dejando en el chat. Si quieren también, lo que podemos hacer una vez que les lea esas preguntas es de a uno, de forma ordenada, abren sus micrófonos y preguntan directamente o las escriben en el chat y yo se las voy transmitiendo. Tengo en principio dos preguntas para... Tengo preguntas para todos, para todos. La pregunta primera para Gastón: ¿en qué medida
además de los criterios usados, hay otros principios de justicia amparados en las distinciones de poder, a lo trasímaco si querés, la ley del más fuerte, sirven para pensar los casos libres de acción de la pandemia como Trump, Bolsonaro, el Reino Unido, etc. Ese es el primero. Segunda pregunta, ¿quiénes o son los soberanos en este estado de excepción, en este contexto de pandemia? Otra pregunta para Gastón. ¿Cómo evalúa el criterio de triage en Argentina? ¿En qué medida se evalúa cuáles son los sectores en disputa? Estas son muchas preguntas del señor Juan Luca que no quiere esperar el turno a preguntar, entonces pregunta 7 cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿en qué medida evalúa cuáles son los sectores en disputa? ¿En qué medida lo público, que es quien debe decidir, según vos, no es también una arena transepistémica donde la disputa del poder también se expresa y da forma a las racionalidades que le imprimen la decisión? Pregunta para Sebastián. ¿En qué medida nuestra decisión de bajarnos la aplicación y querer ser vigilados no es una búsqueda de certidumbre en un contexto de incertidumbre? Otra pregunta para Sebastián. La posibilidad de volver más poderosos a estos señores del aire, como lo llama Echeverría a los gigantes informáticos, a partir de los datos que suministramos voluntariamente, ¿son decisiones particulares o deberían discutirse colectivamente a nivel de los estados? Pregunta de Tati, supongo que para Sebastián. ¿Qué sabemos de cómo se construyeron las apps? Entiendo que la app de por sí no necesariamente implica vigilancia. Bueno, hay una pregunta de Juan que vamos a pasarla por alto. Y tengo otra pregunta para Sebastián que me pasaron por WhatsApp. ¿Qué posibilidades tenemos de proteger los datos e intimidad en un contexto de herramientas de comunicación que se nos hacen imprescindibles si queremos seguir en contacto con colegas y afectos? Y en la última para Gastón, ¿qué nivel efectivo de participación está teniendo el Comité de Bioética recientemente formada en Nación? No tengo idea. ¿Vamos con esa primera ronda? Bueno, ¿querés empezar vos, Seba? Sí, dale. Dale. Bueno, ahora me deja tiempo, se siente mal porque habló mucho. Sí, por eso. Sí. A ver, con respecto a la certidumbre, ¿certidumbre o incertidumbre? Yo creo que sí, yo creo que las tecnologías en general nunca son, no son neutrales, ¿sí? Me parece que en esto empiezan a jugar un rol central y nosotros como sujetos le aplicamos la certidumbre. Es decir, necesitamos tener certezas. En un escenario donde no hay certeza, necesitamos tener certeza. Y creo que las tecnologías lo que nos permiten es eso, o por lo menos el dato. Digamos, yo veo el dato y tengo una certeza, que supuestamente, digamos, esa es la cantidad de infectados. Yo por mi formación profesional descreo hasta del dato, ¿sí? Porque digo, ¿quién construyó la variable? ¿Cómo se construyó? ¿De qué manera? Si en Wuhan habían sido 3.000 y después fueron 4.000, después bajaron a 3.000. Si en España la semana pasada se bajó la cantidad de fallecidos porque estaban doblemente computados. Entonces creo que en eso las tecnologías te intentan, o las aplicaciones intentan dar certidumbre, pero creo que generan mayor incertidumbre, ¿sí? Acuerdo con lo que se dice con respecto a que se deben discutir de forma colectiva. Me parece que sí. Hay varias organizaciones y varias ONG que están a favor de discutir las formas en que se generan o la forma en que se piden los datos, ¿no? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se usan? Vayamos a un ejemplo concreto. Cada uno de nosotros como ciudadanos puede llamar o darse de baja para que en su teléfono fijo, en su línea fija, no le ofrezcan ningún servicio de venta telefónica. Digamos, yo lo hice 5 veces y me siguen llamando y me siguen ofreciendo cosas. Entonces, ¿hasta qué lugar el Estado a mí me protege? Yo creo que el Estado no me protege. En todo caso, que el Estado lo que hace es utilizar esa información en beneficio propio. Lo vimos con Macri, lo vemos medianamente con la cibervigilancia de Friedrich. O sea, ese dato se usa. Hay que ver cómo se usa, quién lo usa y para qué lo usa. Pero siempre ese dato es factible de ser moldeado. ¿Sí? ¿Se entiende, no?
Y la otra, ¿quién construye las apps? Preguntaba, creo que era Tati. Me parece que las apps las construyen las mismas empresas, ¿sí? Yo creo que en esto es importante entender la lógica de los grandes jugadores del mercado, lo que se llama el GAFAM, la G de Google, la A de Amazon, la F de Facebook, la A de Apple y la M de Microsoft. Son los que generan, los que acopian, los que distribuyen y los que deciden qué es lo que sale y qué es lo que no sale. El ejemplo más concreto es lo que pasó ayer con el tuit de Trump, o si nosotros queremos poner algo en contra de lo que son las manifestaciones, las manifestaciones que se están dando en Estados Unidos, Facebook lo corta instantáneamente. Entonces, los grandes jugadores del mercado deciden cómo, de qué manera se distribuye la información. Y cada vez más acopian nuestros datos. Yo en eso estoy absolutamente convencido y preocupado. Si el 2001 generó las grandes bases de datos y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en donde acopiaban todas las palabras yaitas, iditas y las bombas, creo que hoy por hoy, con lo del coronavirus, se ve y se pone de manifiesto las formas de ejercicio del poder mediante las tecnologías. Muy bien, gracias, Sebastián. ¿Gastón? Bien, a ver si voy contestando así en general. El Tati creo que preguntaba quién es el soberano, si mal no recuerdo. Bueno, el soberano justamente aparece o se devela cuando se da la situación excepcional y es el que decide. A priori no podemos decir quién es. Lo único, las características, sea quien sea, es un sujeto público-político. Por lo tanto, está la posibilidad de que el soberano sea el comité de bioética médico, porque es el que decide, pero cuando pasa a decidir, se convierte en un sujeto político. Ya no es un comité de bioética de 5 médicos, sino es el soberano. Ahora, otra pregunta sería, ¿quién me gustaría a mí que fuera soberano? Y esa es la concepción de democracia o de régimen político que tiene cada uno. Con respecto a lo de Juan, que esta aclaración o esta colación de Trasímaco, y sí, la concepción de justicia de Trasímaco en República de Platón es lo más similar a la schmittiana. El que decide es el que decide cómo se conforma, qué es la justicia. Y decide desde un lugar sin fundamento, desde la mera fuerza. La decisión del soberano es de la misma característica, es mera palabra, igual que la decisión de Dios, ¿no es cierto? Por eso es teología política. Ex nihilo, no hay ningún argumento atrás. Después, no sé, Juan preguntaba, que son como 5 o 6 preguntas juntas, ¿cómo evalúa el criterio de triage en Argentina? Bien, en Argentina lo que mandó, o por lo menos que es público, el Ministerio de Salud, es este criterio prioritarista. O sea, cómo atender depende de cada gravedad del caso. No hay ningún criterio aún que esté por parte del Estado que diga qué va a pasar si no tenemos las camas suficientes, a quién matar o a quién dejar morir en términos Foucaultianos. Esa pregunta todavía no está, y obviamente lo ideal sería no enfrentarnos a ella. Lo único que digo, y acá no soy original, soy weberiano, el que decide debe ser una decisión política, más allá de que se puedan escuchar las múltiples voces de los científicos. Pero justamente debe ser política por la responsabilidad que asume. La ética de la convicción del científico es una. El político tiene que tener la ética de la responsabilidad y asumir las consecuencias. Listo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Directamente abre el micrófono y pregunta, si hay alguna otra pregunta. Ahí están pasando el Twitter y algunas páginas para acceder a la charla.
Yo quería preguntarle al Seba si tenía idea de cómo fue que se elaboró la aplicación Cuidar, porque, o sea, no me refería a las APP de las empresas y grandes negocios, sino precisamente aplicaciones de los gobiernos. O sea, que uno piensa que en definitiva podrían tener otra funcionalidad. orientación, otra dirección, etcétera, etcétera. Y si tiene alguna idea de cómo fue elaborada, o sea, porque la más famosa es Cuidar. Sí, sí. Porque también tenía entendido que había convocado gente del Le Monde Diplomatique, o sea, bueno, esto. Gracias, Seba. De nada, sí, a ver, Tati, me parece que no sé quién fue el que intervino en la realización de la aplicación. Lo que sí tengo es certezas de cómo funcionó, ¿sí? Por gente que se la bajó y que, nada, de que la hizo funcionar. En donde la cuestión del uso de la aplicación también llevaba a el llamado por teléfono al domicilio. Entonces, y el seguimiento del celular, para ver si se quedaba en el lugar o no, para ver si mantenía la cuarentena. Con eso yo, ¿qué es lo que me preocupa? Es que en realidad el Estado tiene los datos, siempre tuvo los datos, pero ahora tiene más datos aún, ¿sí? Es decir, si antes tenía solamente los datos de AFIP, ahora tiene los datos de movimiento, los datos, digo, si se cruzan los datos de movilidad del celular, más lo que uno sube a las aplicaciones y que está ofreciendo gratuitamente, la verdad que es preocupante. Si a eso le cruzamos la actividad que yo realizo en cada uno de los portales por el IP de mi computadora, que también se puede, es como que en realidad tienen un perfil casi minucioso de cada uno de los sujetos. Y nosotros también somos parte de eso, porque nosotros decidimos que nos puedan observar, ¿sí? Creo que hay que legislar, que no hay nada, no hay una legislación y un derecho que nos asista. Y eso sí me preocupa. Es decir, estamos como ciudadanos despojados de derechos en cuanto a este tipo de situaciones. Porque decidimos y creo que aceptamos que nos observen, ¿no? Y creo que en eso es complicado. Digo, cuando uno vino a Rosario, uno preguntaba en la esquina cuando tenía que ir a algún lugar. Hoy levanto el teléfono y le pregunto a Google, ¿no? Entonces nosotros mismos decidimos también que la manera en que se utilizan esas tecnologías. Por eso digo que no son neutrales. Google tiene una información vasta con respecto a lo que haces, cómo lo haces, dónde vas, qué haces. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿se puede realizar la pregunta? Sí, claro. Adelante. Gracias. Saludos desde Colombia de antemano. Gastón, tengo una pregunta para ti que me parecía muy interesante cuando hablabas de la responsabilidad que se le otorgaba al político por el hecho de tomar las decisiones más trascendentales en dicho ámbito. Una de las herramientas que se han ido practicando, se viene teniendo en cuenta no solo desde el campo de la ciencia política, para seguir engalanando ese sentido de responsabilidad, sería comentarte herramientas como el Big Data o el Big Data sirven para reforzar ese sentido de responsabilidad, queriendo decir con ello la toma de medidas responsables y más garantistas para protegernos. Muchas gracias. Y gracias. Sebastián, si quiere contestarlas también, por favor. Bueno, nos cruzó los dos, Sebastián. Cruzó sí. Dos cositas. En primer lugar, lo que yo digo que no es el político el que toma la decisión, sino el soberano. ¿Esto qué significa? Puede ser inclusive una decisión tomada por el pueblo en una democracia, por el legislativo. Cualquiera sea el actor, ese se va a convertir en soberano. Esto es Schmitt. Ahora bien, la utilización del Big Data obviamente puede funcionar en el sentido moderno del principio del siglo XX como información por la cual el político después toma decisión, o también, como lo estamos viendo últimamente, para manipular la decisión. Y eso seguramente Sebastián
tiene más argumentos que yo para trabajar sobre eso. No sé, Castro, si quería aportar. Perdón que tenía el micrófono apagado. Sí. Me parece que la cuestión más relevante se da con respecto a la utilización de los datos en lo que han sido los escenarios políticos y los últimos escenarios políticos, o el ejemplo que yo ponía con respecto al tuit de Trump de hace un día y cómo eso generó, ¿no? Generó toda una repercusión. Me parece que hay una manipulación, yo creo que sí. Yo creo que las grandes empresas manipulan y es como que, yo me lo imagino como que es una canilla que se abre y se cierra y que decido para qué lado va la información. Creo que con Cambridge Analytica eso lo tenemos, o por lo menos lo empírico, comprobado, ¿sí? O lo que sucedió hace 2 años aquí con Marcos Peña y el acceso a la base de datos de ANSES y cómo se utilizó eso, ¿no? Con la cuestión de los trolls y la cuestión del ejército de militantes o el ejército de trabajadores en redes sociales. Me parece que sí, creo que la cuestión del Big Data es bien utilizado y mal utilizado. Yo por ahora creo que está siendo mal utilizado, porque ni siquiera con el mapa del Johns Hopkins del COVID-19 es como que tenemos una certeza, no hay ni siquiera certeza, porque digo, yo no sé si la misma metodología la utilizan todos los países, pero sí hay un número. Y por eso digo que hay un dataísmo, ¿sí? Digamos, siempre el número es lo importante, entonces la cantidad de fallecidos, la cantidad de... y eso se ve en ese mapa, ¿no? En ese mapa rojo, en donde está todo el mapa mundi, y la verdad que me llama mucho la atención. Por eso me parece que la cuestión de la Big Data es como para seguir trabajando, pero también tiene que ver con cómo se trabaja, cuáles son las variables que se utilizan y de qué manera se utilizan. En política o en campaña política la influencia es casi trascendental, porque se puede decidir hasta, digamos, en pequeños grupos, ¿no? Hay un concepto que me parece a mí interesante, que ya no se habla de líderes políticos y que siempre lo charlo con Juan Lucas, sino que hablamos de líderes comunitarios. Es decir, hay pequeños líderes en pequeños grupos, y esos son los que tienen la influencia, ¿no? Y se empieza a trabajar en esas burbujas, cada vez hay menos burbujas, o burbujas más chiquititas, ¿sí? Y eso sí me parece interesante. Hay un autor que se llama Cobo Romani, que publicó en 2019, y eso para el que le interese, que se llama Acepto las condiciones. Lo publicó junto con la Fundación Ceibal, y es un libro que realmente me parece que está en esta sintonía, ¿sí? Algunas de las cosas que yo dije son de Cobo Romani. Y él habla de un feudalismo digital. Y es interesante también eso, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Porque dice que los grandes operadores del mercado, que son Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, deciden sobre los ciudadanos. Y que nosotros como sujetos estamos todavía en un feudalismo, porque lo único que hacemos es brindarles datos. Les brindamos datos, les brindamos los me gusta, les brindamos los contenidos, ¿sí? Les brindamos todo. Entonces digo, esa simetría de poder, donde todavía no hay, es como para seguir pensando y trabajando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lindos mensajes de saludos y de gratitud en el chat. Fue una charla muy buena. Les agradezco a la Dirección de Comunicación, al Centro de Estudios Comparados por haberlo organizado. Les agradezco muchísimo a Gastón y a Sebastián por haberse tomado el trabajo de prepararla, de preparar sus ponencias y todos. Muchas gracias en el chat. Yo Gisela, la mía la envío porque la tengo preparadita, pero no la pude mostrar, así que con todo gusto la puedo compartir. Perfecto, la compartimos en algún lado. Sí. Bueno, así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por haber pasado su tarde con nosotros. Y nada más, si alguien quiere decir algo, bienvenido. Bueno, gracias Gisela por sumarte y moderar esta hermosa reunión. Sí, como vamos a estar publicándolos en los canales de YouTube del centro y de la dirección, vamos a estar mandándoles la grabación como en el caso de las anteriores.
y bueno, confirmarles que dentro de 15 días tenemos un nuevo encuentro para seguir charlando en este caso de temas como turismo y lo académico, con Claudia Boras y con Sofía Perotti de la Facultad de Ciencia Política, y en otros 15 días más con el 30 de junio con el rector de la universidad y con el doctor Osvaldo Iaceta, para darle cierre a estos encuentros que como decía Sebastián, nos preparan para reflexionar, para hablar, y como decía Gastón, sin respuestas, sin ideas cerradas, sino excusas para reflexionar sobre lo que nos pasa, sobre lo que quedará, sobre lo que perdurará de lo que teníamos antes y cómo continuaremos. Gracias Esteban, gracias Juan Luca, gracias a toda la gente del centro, y bueno, por las redes también hay una cobertura de esta excelente charla, y bueno, pueden ir leyéndolo por allí y luego ver el resumen y la grabación. Gracias y nos vemos en 15 días. Gracias.